Entre el mundo del manga, una de las habilidades que más ha dejado su marca es la velocidad. Personajes que, a base de entrenamiento o habilidades especiales, logran mover su cuerpo a velocidades que dejan congelados a sus oponentes. Probablemente todos hemos quedado impresionados, por lo menos una vez en nuestras vidas, con una escena de un personaje abrumando a los testigos con sus imparables movimientos, aplicando una rapidez que se vuelve bella y aterradora al mismo tiempo. En este video haré una lista de mis personajes favoritos del mundo del manga y anime que se especializan en velocidad. Cabe aclarar que esta lista no es una carrera para determinar cuál personaje es el más rápido de todos. De hecho, algunos de los personajes que incluiré en esta lista ni siquiera son los más rápidos de su propia historia. Sin embargo, los personajes que voy a elegir son los que, en mi opinión, han representado ese concepto de velocidad con mayor potencia en términos de trama, personalidad y repercusiones, los que se han hecho memorables y a veces hasta legendarios por una o varias hazañas de esta habilidad. Además de eso, la lista tampoco tiene un orden específico, es decir, el lugar número 1 no necesariamente es alguien más rápido que el lugar número 5. Simplemente elegiré 10 de los personajes que, para mí, han representado de mejor forma la velocidad en el mundo del manga. Este video es traído a ustedes por mi otro canal de YouTube, llamado Aquí hay Dragones. En este canal subo contenido de divulgación de diferentes áreas del conocimiento, como biología, psicología y antropología. Por ejemplo, tengo un video que trata sobre qué es la maldad desde el punto de vista de la ciencia. Otro sobre cuáles son las mejores técnicas de aprendizaje para convertirte en un experto. Y otro que explora la relación biológica entre las plantas y los humanos y cómo nos hemos ayudado a sobrevivir a través del tiempo. Si les interesa aprender sobre este tipo de temas, los invito a suscribirse a ese canal. Les dejo el enlace al final de este video y en la caja de descripción abajo. Ahora sí, pasemos al tema de este video. Ban Mido es uno de los protagonistas del manga Get Backers, junto a Ginji Amano. Esta es una obra escrita por Yuya Aoki, donde estos dos personajes son el mejor equipo de recuperación del mundo. Ellos pueden recuperar cualquier cosa que les hayan quitado a sus clientes y su tasa de éxito supuestamente es casi del 100%. Ban es alguien conocido como el genio de las batallas, es nieto de una poderosa bruja y él mismo también tiene el potencial de usar magia. Además tiene muchas otras habilidades, entre ellas puede crear ilusiones y tiene superfuerza. También es muy inteligente y ha estudiado técnicas de lucha, ciencia, historia y magia desde muy joven. A menudo es él quien piensa en los planes para los problemas que deben resolver los Get Backers. Inicialmente, Ban consideraba que Ginji era un ayudante para él, pero a medida que avanza la historia, Ginji gradualmente se mantuvo firme en sus misiones y Ban lo reconoció como un igual. Entre mis razones personales de por qué puse a Ban en esta lista, hay una escena en particular sobre la velocidad de este personaje que se quedó grabada en mi memoria desde que era niño. Y es cuando Ban es interceptado por un enemigo arrogante y molesto que está seguro de su superioridad, solo para que, inmediatamente, empiece a recibir unos extraños ataques, que aunque no le están haciendo un daño excesivo, no puede entender de dónde están saliendo estos ataques. Más adelante, podemos ver que Ban está usando su increíble velocidad de la forma más humillante que pudo, golpeando a su oponente a altísima velocidad e inmediatamente regresando al lugar y postura exacta donde se encontraba, por lo que, para los ojos que no son capaces de seguirle el ritmo, parece que Ban ha estado quieto sin hacer nada todo ese tiempo. El resultado de esto es que este enemigo queda completamente aplastado emocionalmente, ya que Ban no duda en usar su velocidad para crear terror en sus oponentes. Ban volvería a usar su velocidad en muchas otras ocasiones durante el manga. De hecho, este manga termina creando escalas de poder gigantescas, con las que, literalmente, algunos personajes rompen las reglas de la física y alteran la misma realidad. Y Ban es considerado uno de los personajes más fuertes al final de la historia, por lo que ya se podrán imaginar el tipo de hazañas de velocidad que llega a hacer. Para darles una idea, solo diré que es común que cosas como el espacio-tiempo o las dimensiones sean dañadas o modificadas por el poder de los personajes de este manga.
Ichigo es un personaje del manga llamado Bleach, escrito por Tite Kubo. Él es el protagonista principal de la serie, quien recibe poderes de segador de almas después de hacerse amigo de un personaje llamado Rukia, la segadora de almas asignada a patrullar alrededor de la ciudad donde vive Ichigo. Estos poderes vienen a costa de los de Rukia, y como resultado, Ichigo acepta trabajar como su suplente, luchando para proteger a las personas de los espíritus malignos, llamados Hollows, y enviando a los espíritus buenos a una dimensión conocida como la Sociedad de Almas. Para mí, Ichigo merece estar en esta lista, ya que, entre los mejores momentos de este personaje relacionados a la velocidad, uno de mis favoritos es cuando, después de pasar por un arduo entrenamiento en el arco de la invasión a la Sociedad de Almas, Ichigo reaparece en el campo de batalla y derrota a varios enemigos con increíble rapidez y eficiencia. Enemigos que poco tiempo antes le hubieran dado muchos problemas. Este salto de poder y específicamente de velocidad fue memorable para muchos lectores. Además, poco después de eso, se da la famosa batalla de Ichigo contra Byakuya, un personaje que por sí mismo ya había tenido muchas hazañas de velocidad y era celebrado por su talento en esta área. Como podría esperarse, la batalla entre estos dos personajes es un deleite de explosividad y movimientos instantáneos, cada uno constantemente intentando superar al otro, basándose en potencia pura. En su momento, esta batalla fue una de las más aclamadas por los lectores, y a mi parecer, quedó en los libros de historia del mundo del manga. Killua es un personaje ficticio del manga llamado Hunter x Hunter, escrito por Yoshihiro Togashi. Killua es un niño de 12 años que ha dejado su vida anterior como miembro de la familia de asesinos más famosa del mundo. Él es el hijo del medio de esta familia, la familia Soldic. Killua mostró ser un prodigio desde su nacimiento, dominó muchas técnicas de asesinato a una temprana edad y está destinado a ser uno de los mejores asesinos que jamás haya producido la familia. Aburrido y cansado de matar, Killua inesperadamente se rebela contra su familia. Más adelante conoce a Gon durante la primera parte del examen de cazador, y se hacen grandes amigos. Killua decide quedarse junto a Gon, mientras decide qué hará con su vida. Hunter x Hunter tiene varios personajes que, a base de velocidad, dejaron su marca permanente en la historia. Pero uno de ellos, y quizá el más emblemático, es Killua Soldic. Este personaje había sido un especialista en velocidad desde el inicio del manga, ya que, al ser entrenado para ser un asesino profesional, Killua tenía que llevar a cabo su trabajo de la forma más rápida posible. Lo vimos arrancarle el corazón a un enemigo con tal destreza y velocidad que el enemigo no se dio cuenta de lo que había pasado hasta muchos momentos después y finalmente murió. Pero creo que el momento más emblemático de Killua usando su velocidad tiene que ser durante el arco de las hormigas quimera, cuando domina una nueva habilidad convirtiendo su nen en electricidad y usando esa electricidad para aumentar la velocidad de sus reacciones mentales, así como la velocidad de sus movimientos corporales. Con este nuevo poder, Killua decide enfrentar a uno de los personajes más poderosos y aterradores de todo el manga, Youpi. Y aunque Killua no fue capaz de derrotar a este casi invencible oponente, sí logró usar su ridícula velocidad para hacer una tormenta de ataques instantáneos que dejaron completamente congelado a su oponente. Después de ver lo absurdo que eran los poderes de Youpi, esta escena donde Killua abruma por completo con pura velocidad a este oponente fue increíble. Minato era conocido como el relámpago amarillo de Konoha, dada su capacidad de desplazarse y luchar a gran velocidad. Por esta razón, se dio la orden en la tercera gran guerra ninja a cualquier guerrero de otras aldeas que si se encontraban directamente con este personaje, tenían la inmediata orden de retirarse del lugar sin cuestionar. Debido a sus habilidades de reacción, desplazamiento y combate en general, fue nombrado cuarto Hokage por el anterior líder de la aldea. Minato es otro de esos personajes que, dentro de su historia, el autor se encargó de hacer una reputación increíble relacionada a su velocidad. Mientras iba saliendo el manga semana a semana, era muy emocionante cuando se hacía alguna mención de la legendaria velocidad de Minato y de cómo todo lo que habíamos visto hasta esos momentos seguía siendo incomparable a lo que este personaje había logrado. La grandeza de su nombre era algo ya impresionante a pesar de que aún no veíamos nada de sus combates. Más adelante, finalmente empezamos a ver a Minato entrar en acción y, en mi opinión, no decepcionó. Su estilo de combate enfocado a la velocidad y a la teletransportación
fueron grandiosos, y nos han dado algunas de las escenas más potentes de este manga. Particularmente el combate de Minato contra Obito es uno que no me aburre nunca verlo. Su talento en esta área es reconocido por otros personajes legendarios en la velocidad, y pudimos ver que Naruto, su hijo, terminó siguiendo los pasos de su padre, haciéndose absurdamente rápido en los últimos arcos de la serie. Zenitsu es un personaje del manga llamado Kimetsu no Yaiba. Zenitsu es cobarde, de voluntad débil y ansioso, y a menudo afirma que no le queda mucho tiempo de vida debido al peligroso trabajo de ser un asesino de demonios. Tiene una autoestima bastante baja a pesar de su talento y fuerza, llegando incluso a considerarse un inútil. A pesar de sus debilidades, Zenitsu desea estar a la altura de las expectativas que otros han fijado en él y hace todo lo posible cuando es necesario. Él siente un gran respeto y admiración por sus camaradas y por su fallecido maestro, y su concentración interior, así como su impulso para vengarlo, le ayudan a eliminar su cobardía y sus dudas cuando se encuentra con enemigos. Kimetsu no Yaiba es un manga que conquistó a millones de personas, rompió varios récords, creó fans de anime, de personas que antes ni siquiera le hubieran dado una oportunidad a este medio, y se atrevió a invertir en una calidad de animación que no todos los animes se atreven. Un momento de esta historia que enamoró al mundo del manga, así como a YouTube, es el primer despliegue de la velocidad de Zenitsu. La calidad que se usó en el equipo creativo en el anime elevó esta escena a una de las más habladas y reproducidas. Además, la personalidad, fracasos y dificultades de este personaje hicieron aún más satisfactorio este momento, cuando con un simple pero increíblemente veloz movimiento derrota a un enemigo que parecía que lo estaba superando en todos los aspectos. Toda la construcción de este personaje se acopló de forma genial a esa furiosa velocidad. Con un simple pero fulminante ataque, Zenitsu alcanzó la trascendencia entre los reyes de la velocidad. Miyamoto Musashi es un personaje del manga de Baki-Do, creado por Keisuke Itagaki. Se dice que el legendario samurái Musashi fue el más fuerte de su tiempo y posiblemente el samurái más fuerte de todos los tiempos. Este personaje fue clonado a partir del tejido de su columna vertebral y a este clon se le infundó el alma del verdadero Musashi, dándole sus recuerdos y habilidades anteriores. Musashi es un personaje que rara vez da su mejor esfuerzo. En cambio, elige burlarse de la mayoría de sus oponentes, lo que genera el odio que otros personajes sienten hacia él. Dicho esto, tiene un código de honor y solo responde al nivel de fuerza de un oponente con el mismo nivel de fuerza. Quien sea que luche contra él uno a uno, Musashi seguirá las reglas que le dicte su oponente. Es decir, si su oponente explícitamente no usa fuerza letal y no intenta matarlo, entonces Musashi también hará lo mismo y solo derrotará a su oponente sin matarlo. En caso contrario, donde su oponente sí esté dándolo todo, Musashi es uno de los personajes más mortíferos de esta historia, quizá el más mortífero de todos. Baki es un manga de artes marciales que no teme la exageración y los extremos. Entre las escenas más ridículas y al mismo tiempo más memorables que he leído en mi vida, sin duda, Baki aporta a varias de ellas. Con eso claro, no es sorpresa decir que los personajes de este manga también logran hazañas extremas en el área de la velocidad. Es difícil declarar cuál de los personajes de esta historia es el más veloz, pero, como dije, esta lista no es una competencia de velocidad en sí, es una celebración a los personajes que han usado la velocidad para crear tramas excelentes. En ese sentido, el personaje de Musashi es el que, en mi opinión, quedó más marcado por su tremenda velocidad y otras técnicas relacionadas a adelantarse a su oponente. En muchos momentos durante la historia de este personaje, vimos su capacidad de atacar con su espada sin que casi nadie sea capaz de reaccionar. También lo vimos desplazarse a absurdas velocidades, relajando su cuerpo a tal punto que parecía que biológicamente estaba creado para ser el más veloz. De igual forma, durante su combate contra Baki, pudimos ver que Musashi dominó otras técnicas que hacen mejorar aún más su velocidad física, como distinguir el momento exacto en que su oponente va a iniciar un ataque para que Musashi se pueda mover antes que él. Saitama es un personaje del manga llamado One Punch Man,
creado por One. Saitama es un superhéroe no afiliado que actúa de forma independiente y que sueña con hacerse famoso, y realiza hazañas heroicas como pasatiempo. Durante 3 años seguidos, Saitama había entrenado lo suficiente para convertirse en el ser más fuerte de ese universo y poder derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe. Sin embargo, debido a su poder incomparable, ya no ha tenido ningún desafío real por parte de supervillanos o adversarios criminales, lo que lo dejó insatisfecho y aburrido con su vida. No es necesario explicar mucho sobre Saitama, ya todos sabemos que, en cuestiones de habilidades físicas, él simplemente está en la cima. No importa qué tanto mejoren los demás, Saitama simplemente ya no tiene límites y puede seguir mejorando tanto como sea necesario. Hay muchos momentos donde la velocidad de Saitama cambió la historia del mundo del manga. Por ejemplo, su sparring contra Genos, donde evade todos los intentos de ataque del cyborg y finaliza el entrenamiento con una famosa explosión de velocidad, poniéndose detrás de su oponente en un instante y amenazándolo con un golpe serio. Otro momento de velocidad que nunca olvidé de este personaje fue cuando Sonic, un personaje que vive para ser el más veloz de todos, hace una técnica creando clones ayudado de su velocidad, solo para que, inmediatamente, Saitama le copie la técnica a la perfección e incluso la lleva a un nivel aterradoramente superior, creando un batallón entero de clones, avanzando y aplastando todo a su paso. La falta de límites de este personaje lo hacen uno de los mejores para que el autor pueda soltar las riendas de su imaginación y crear muchos de los momentos más divertidos relacionados a la velocidad. Borsalino, más conocido por su alias Kizaru, es un almirante de la infantería de marina y uno de los personajes del manga de One Piece creado por Oda. Con un aire siempre relajado dentro o fuera del combate, casi nunca se muestra a Kizaru perdiendo la calma, levantando la voz o emocionándose para impulsar la acción. Con sus habilidades de la fruta del diablo de la luz, puede permitirse el lujo de permanecer apático ante la mayoría de los intentos del enemigo por dañarlo. Kizaru es otro de esos personajes que encarnaron la velocidad de forma memorable. Este almirante tiene el poder de controlar la luz misma, así como convertirse en luz, por lo que moverse a altísimas velocidades es algo casual para él. En mi opinión, el momento que mejor dejó marcado su gran talento en velocidad fue su encuentro en Shabody con los piratas llamados supernovas. Aquí vimos a los mejores piratas de la nueva generación reunirse en un mismo sitio, pero tras unos incidentes, el almirante Kizaru es mandado a la isla para poner orden, y la serie de combates que le vemos tener son magníficos. Kizaru se va encontrando poco a poco con diferentes enemigos piratas, y a todos los aplasta con su velocidad. Además, le imprime su estilo único, preguntándole a sus enemigos si alguna vez han sido pateados a la velocidad de la luz, solo para aumentar el impacto del momento. Sus patadas y desplazamientos son increíblemente rápidos y dejan a estos piratas en completa desventaja. De hecho, basta con 1 o 2 ataques para que queden enterrados en escombros y fuertemente heridos. Un detalle curioso que le agrada a muchas personas sobre este personaje es que Kizaru tiene una manera de hablar algo lenta, cantada, alargando las palabras y haciendo parecer que le cuesta entender la situación, al punto de que a algunos lectores les gusta bromear diciendo que Kizaru consume sustancias que alteran la conciencia. Esta forma de hablar lenta y sarcástica hacen un divertido contraste con su forma de pelear implacable y veloz. Rock Lee es un personaje del manga llamado Naruto, creado por Masashi Kishimoto. Incapaz de utilizar la mayoría de las técnicas ninja, Rock Lee se dedica a utilizar únicamente el taijutsu, es decir, un estilo de combate cuerpo a cuerpo, con técnicas ninja similares a las artes marciales. Lee sueña con convertirse en un ninja espléndido, a pesar de sus incapacidades. Rock Lee ha adquirido varios de los rasgos de personalidad de su sensei. Es enérgico, optimista y apasionado. A pesar de su naturaleza apasionada, Lee también ha demostrado fuertes instintos manteniéndose concentrado en la tarea en cuestión y rara vez pierde la compostura. Tiene un agudo sentido del honor y respeta a sus oponentes, negándose a guardar rencor a quienes lo han derrotado y devolviendo favores a quienes lo han ayudado. Al hacer esta lista, intenté no repetir demasiado a personajes de las mismas series.
Sin embargo, es innegable que algunos autores de manga tienen mejor talento para plasmar la velocidad de sus personajes e integrarla a sus tramas, personalidades y logros. El autor de Naruto es uno de ellos, y otro de sus personajes, además de Minato, que tocaron la cima de la historia del manga gracias a su velocidad, fue el joven Rock Lee. Como dije, Rock Lee ni siquiera es el personaje más rápido de este manga, pero es irrelevante en este caso, ya que su demostración de esta habilidad durante su combate contra Gaara es algo que rompió muchas barreras. Esta es una de esas batallas que, incluso gente que no disfruta el manga o el anime, probablemente han visto alguna vez en YouTube, y pueden apreciar la potencia de su acción. El momento en que Lee se quita las pesas de las piernas y empieza su torbellino de ataques, nos dejó con la boca abierta a la gran mayoría. Fue además excelente cómo se integró la historia de Rock Lee con el trabajo duro, esfuerzo y falta de talento natural a estos resultados de extrema velocidad que vimos contra Gaara. Es también apasionante ver las reacciones de los presentes en la contienda y cómo todos quedan prácticamente aterrados por lo que está haciendo Rock Lee a su corta edad. Al final del día, sabemos que las defensas de Gaara fueron suficientes para ganar la batalla, pero eso no quita ni un poco de lo magnífico que fue ver a Rock Lee explotando por el lugar con una ferocidad que pocas batallas logran plasmar. Netero es un personaje del manga llamado Hunter x Hunter, creado por Yoshihiro Togashi. Netero es energético, juguetón, hasta el punto de ser algo travieso y en ocasiones aparentemente distraído. Aunque es capaz de actuar profesionalmente cuando lo llaman para intervenir como presidente de la Asociación de Cazadores, en todas las demás ocasiones demuestra ser extravagante y muchos personajes lo consideran un lunático. Este es un verdadero artista marcial que desea darlo todo en sus batallas. Disfruta de los desafíos y se emociona ante la perspectiva de que un enemigo formidable se ponga en su camino. Esta extrema pasión afecta la forma en que gobierna la Asociación de Cazadores, poniendo a prueba con frecuencia los límites físicos de quienes intentan convertirse en un nuevo cazador. Al mismo Netero le encantan los desafíos, al punto de que hizo que su vicepresidente, es decir, el que debía ser su mano derecha, fuera alguien con quien simplemente no pudiera llevarse bien y que constantemente le diera problemas. Netero dedicó su vida a las artes marciales y a la oración. Netero muestra un gran respeto por las habilidades formidables y no duda en mostrar desprecio hacia los débiles. El último personaje del que hablaré en este video, como uno de los reyes de la velocidad, es Isaac Netero. Netero es alguien que, de una forma mucho más original que la mayoría de otros personajes, alcanzó velocidades más allá de lo humano. Este personaje es increíblemente veloz en sus desplazamientos, reacciones y capacidad de hacer estrategias. Sin embargo, lo que lo llevó al terreno de monstruos y dioses fue una técnica específica, una secuencia entre rezo y golpe, que, tras entrenarla durante años y años viviendo en una montaña en completa soledad, Netero logró llevar a cabo esta técnica a una velocidad ridícula que ni siquiera las hormigas quimera podían superar en el momento de encontrarse con él. Además, la forma de expresar esta velocidad por parte del autor del manga es una de las más bellas de todos los velocistas. Los movimientos de Netero eran tan rápidos que parecía que el tiempo se detenía. Sus oponentes solo podían observar como si estuvieran viendo a un dios actuar. Los brazos de Netero se movían tan rápido que dejaban un rastro visual en el espacio, creando una ilusión, como si Netero tuviera muchas manos, asemejándose a una deidad, solo para después hacer un ataque brutal. Este despliegue de velocidad logra muchas victorias. Por ejemplo, logra una belleza artística y religiosa, pero también logra una potencia increíble de ataque y, finalmente, se conecta de forma grandiosa con la personalidad e historia de vida de este personaje, el cual dedicó su vida a las artes marciales y a pulir su cuerpo y técnicas hasta el punto de la locura. Pero díganme ustedes, ¿qué piensan sobre estos personajes y sobre sus hazañas de velocidad? ¿Hay algún otro personaje que crean que pertenece a esta lista? Yo sí puedo pensar en varios otros que podrían haber estado en esta lista, pero para no hacer demasiado largo el video, preferí dejarlos para otro momento. Déjenme sus opiniones en los comentarios, suscríbanse al canal para ver más videos como este, y si quieren apoyar a que este proyecto siga con vida, pueden hacer una donación en Patreon. Gracias por ver este video.